Bienvenidos a la novena edición o emisión de Dios en la Actualidad, este programa que conduzco en el canal Hora 60, acá que tenemos el estudio en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Comenzamos un nuevo tema que se continuará en la emisión próxima y muy especial. El tema que hemos titulado sencillamente Jesús. Esto es que nos concentraremos en la figura, la persona de Jesús, tanto en lo que podríamos considerar o llamar, o se suele llamar el Jesús histórico, como la dimensión más propiamente quizás de fe religiosa y diría cristiana, del Jesús atemporal, transhistórico, eterno. Muy bien, en la emisión anterior, que era la segunda parte de Mundos Espirituales, vimos en un video en particular sobre el caso de un niño que a la edad de 4 años estuvo internado y luego dio testimonio a la gente, a sus padres y otros más, de haber estado en el cielo, entre otras cosas que experimentó, como digamos fuera del cuerpo, por decir así. Habló de estar en el cielo y de haber visto a Jesús, de haber tenido diálogo con Jesús, y luego se veía en el video, él, cuando su papá le mostraba pinturas de Jesús, a ver si alguna coincidía con esa imagen, ese rostro que el niño había visto. A todas les decía, no, esta no, y solamente señaló una, que es un cuadro llamado El Príncipe de la Paz, o El Príncipe de Paz, de una joven pintora norteamericana de apellido Akiane, A-K-I-A-N-N-E. También es muy interesante su historia de cómo llegó a hacer esa pintura, y el niño dijo, así es como yo vi a Jesús en mi visión, en mi experiencia. Bueno, en este primer video que vamos a ver hoy, hay una continuación quizá de lo visto en la temática pasada, la de Mundos Espirituales. ¿Por qué? Porque este video trata de visiones y sueños. Particularmente hace una síntesis de algunos poquitos testimonios que se han divulgado, que han salido incluso por YouTube, sobre personas que eran musulmanas y que, merced a una visión, un sueño, algún tipo de encuentro de esa clase con Jesucristo, con quien se les presentó como Jesucristo, experimentaron un cambio fuerte en su vida, en su visión de mundo, que los llevó a la fe cristiana. Esto también va en relación con algo que se hablaba en el programa anterior, sobre qué pasa cuando estas visiones de carácter trascendental, religioso, experiencias que muchas personas tienen, sea en momentos cercanos a la muerte o de muerte clínica o no, ¿qué pasa cuando no son coincidentes con su visión de mundo? Cuando no son coherentes con sus creencias, sino que las confrontan, como es en estos casos. Ahí pareciera derrumbarse la hipótesis de que cada uno ve lo que quiere ver, o que es el condicionamiento cultural de uno el que lo impulsa a tener visiones correspondientes con sus deidades, con sus héroes y con sus terrores propios de sus creencias. En fin, vamos a ver este video que aparece en YouTube solamente bajo el nombre Sueños y Visión. Es un fragmento de un informe de un noticiero cristiano. Vamos entonces. Gracias por seguir en Mundo Cristiano. Musulmanes que conocen a Cristo a través de sueños y visiones
Esto es un creciente fenómeno que ocurre en el mundo islámico. A continuación le presentamos los testimonios de varias personas que aseguran que Jesús se les apareció sobrenaturalmente y cambió sus vidas para siempre. Veamos. El fenómeno de estos sueños y visiones se ha esparcido por el mundo musulmán desde Indonesia a Marruecos y más allá. Hace varios años, Ali fue a la Hajj, la peregrinación musulmana a la Meca. Cuando fui a la Meca, fui a honrar a la Kaaba y a cumplir las ordenanzas del Islam. La historia de Ali en la Meca fue dramatizada en este DVD llamado Más que Sueños. Pero esa noche vi a Jesús en un sueño. Primero, Jesús tocó mi frente con su dedo. Luego de tocar me dijo, tú me perteneces. Y luego me tocó encima del corazón. Has sido salvo, sígueme, me perteneces, me dijo. Así que decidí que no terminaría la peregrinación. Haré lo que sea necesario para seguir esa voz. El DVD documenta la historia de Ali y varios musulmanes que llegaron a la fe en Jesús por medio de un sueño o una visión. Vemos eso en todo lado. Escuchamos de personas que nunca han pensado en Jesús como Salvador. Son musulmanes contentos y tienen sueños una y otra vez. Tom Doyle sirve en Ministerios E3. Él y su esposa Joanna llevan el evangelio al mundo musulmán. Tom también escribió el libro llamado Sueños y Visiones. ¿Está Jesús despertando al mundo musulmán? Creo que nuestro Dios es un Dios justo y la gente busca y no sabe dónde ir. Tal vez no tienen una Biblia, quizás no hay un misionero en la aldea. Él les lleva el mensaje de alguna forma. Esta mujer viene de un país del Asia Central. Su identidad está oculta por motivos de seguridad. En la iglesia, si preguntan cuántas personas, cuánta gente vino a Cristo, el 80% diría, lo vi en un sueño. Un amigo cristiano retó a esta mujer a pedirle a Dios que le hablara personalmente. Decidí pedírselo y así lo hice. Y al día siguiente tuve un sueño y en mi sueño vi que Jesús era un puente. Decidí venir a él. Hey guys, my name is Hazem. Hassim Farraj, presentador de un programa de televisión vía satélite, escucha de musulmanes sobre sus sueños y visiones. Una señora me escribió y dijo que tuvo una pesadilla. Dice que encendió el televisor y ahí estaba yo y dijo que las palabras que salían de mi boca eran tan pacíficas que ella se durmió y tuvo una visión de Jesús y vio al Señor. Ella no era creyente. Ella vio al Señor Jesús y él tenía una brillante bata blanca y señaló a un hombre que ella supo que era Abraham y sacrificaba a Isaac. Ella dice que tan pronto volvió a ver, sabía que Cristo fue el sacrificio, el Hijo de Dios. Doyle dice que el sueño o la visión usualmente es el inicio, no el final de la conversión de un musulmán. Sabes, nadie se duerme como musulmán y despierta cristiano, pero esto quita las falsas barreras que se heredan en el Islam. Un par de ellas son que adoramos a 3 dioses, que la Biblia está corrupta. Los Doyle dicen, bajo la actual revolución política en el Medio Oriente, hay un terremoto espiritual. Sabes, mientras la cosa se calienta política y espiritualmente dentro del Islam, el Espíritu Santo se mueve poderosamente. Este es el tiempo donde los corazones se abren, las personas están desesperadas, los gobiernos cambian, los fundamentos tienen grietas masivas y Jesús es la respuesta que viene a llenar esa necesidad. Muchos misioneros veteranos dicen que estos sueños y visiones, junto con la televisión satelital, alcanzan a musulmanes en números sin precedentes. Dicen que más musulmanes llegan a Jesús ahora que en cualquier otro tiempo del Islam en sus 1400 años. Sí, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Estamos comprometidos, todos como creyentes. Debemos alcanzarles con el Evangelio de Cristo. No todos van a ir al Medio Oriente, pero pueden orar. Ningún gobierno o líder puede bloquear la intercesión en el mundo. Esa es una cosa que puede entrar en cualquier país. Así como creyentes debemos orar que Dios siga impulsando el Evangelio hasta los fines de la tierra. Muy bien. De Jesús hay una idea en mucha gente, digamos, en toda la gente que en el mundo ha escuchado, ha leído, ha visto películas respecto a Jesús, se forma una idea sobre Jesús, un concepto, un juicio. Y los musulmanes
no solo cada musulmán en particular con su mundo particular de ideas y de experiencias y sentimientos, sino como religión, especialmente en lo que concierne a lo más fundamental tal vez de su religión, que es el Corán, los escritos que se atribuyen a una revelación de Dios a Muhammad, el profeta musulmán, marcan, señalan una visión respecto a Jesús, a quién fue, cómo fue su vida y demás, que en algunos aspectos, digamos, coincide con la visión que la mayoría de cristianos o la ortodoxia tradicional cristiana tiene y en otros disiente. Bien, lo que se señala en estos testimonios, en estos videos, por ejemplo, en el de esta mujer que tiene la visión de Jesús y de Abraham sacrificando a Isaac, y ella comprende que hay una relación y entonces tiene una comprensión de esta enseñanza propiamente cristiana de Jesús como el Cordero dado por Dios, provisto por Dios a la humanidad, como un sacrificio. Entonces una comprensión sobre la muerte de Jesús como un sacrificio. Que esto es una visión, repito, propiamente cristiana, no musulmana. Lo mismo que dice este hombre, que los sueños y las visiones que tienen ponen en crisis la visión que los musulmanes tenían del cristianismo, que estos musulmanes tenían del cristianismo, que era que los cristianos adoran a 3 dioses distintos. Entonces esta idea propiamente cristiana de la Trinidad como algo conciliado con la unicidad de Dios, con el monoteísmo, que no es un politeísmo, que es un monoteísmo, la creencia en la Trinidad, bueno, pasa a ser como aceptado, comprendida por estos musulmanes a través de esas visiones que tienen, estos sueños, y una especie de fe, de credibilidad que se le empieza a conceder a la Biblia, porque el Islam cuestiona la exactitud de la Biblia, dice que fue distorsionada y el Islam viene a proveer una visión acertada, corregida, restaurada, digamos, de lo que pasó con Jesús. En fin, desde la perspectiva tal vez de la ortodoxia musulmana, comprensiblemente, en un sentido humano, digamos, se va a cuestionar esto. Van a decir, esta gente o miente cuando dice que le pasó lo que le pasó, es una gran mentira de los cristianos para cooptar musulmanes a su redil, o bien tienen alucinaciones, están locos, tienen alucinaciones, delirios y son tan ingenuos que siguen a cualquier delirio que pasa por sus mentes, o bien el demonio, Satanás, porque los musulmanes también creen en el demonio de Satanás, los está engañando. Los está engañando para que sigan el engaño que para ellos es el cristianismo y se aparten de lo que para ellos es la verdad del Islam. Bueno, comprensiblemente estas personas desde su perspectiva van a ver estas experiencias como falsas o engañosas en muchos casos. Lo mismo que probablemente cristianos puedan juzgar de alguien que diga haber tenido un sueño, una visión totalmente anticristiana, por decir así. En fin, esto no significa nada. No. El que alguien pueda creer o no creer no habla de la verdad o falsedad de una experiencia. Pero me parece importante considerar la seriedad de que alguien sea confrontado por una visión o un sueño que es solo la persona que lo ha vivido puede conocer lo potente, lo complejo, lo intenso, lo profundo que ha sido eso, cómo resuena con todo lo que ha pasado en su vida y lo que guarda en su memoria, cómo le golpea en lo profundo de su ser al punto de que se decida un cambio tan radical como el cambio de religión y de vida y demás. Esto es simplemente para que mi intención es darlo a conocer a los que no lo conozcan,
que movilice el pensamiento, la opinión. Y ahora vamos a pasar a otro video. Y en realidad es una decisión que he tenido para esta temática. Este video que vimos recién fue una excepción, pero a partir de ahora van a ser todos fragmentos de películas. Cosa que no hicimos anteriormente en los demás programas, que eran más bien documentales. Ahora vamos a trabajar con películas. Y las de este programa van a ser más bien películas que reflejen una visión, digamos, no tan bíblica, por decir así, salvo el último video. Acá vamos a ver un video de una película que se llama Ben-Hur, la clásica, no la versión reciente con Charlton Heston, el famoso actor que hizo también los 10 mandamientos. Y bueno, esto es una película que transcurre la historia en los tiempos de Jesús y el personaje tiene algunos encuentros con Jesús que vamos a ver uno de ellos ahora. He dicho que no hay agua para él. Este fragmento de la película Ben-Hur me pareció muy interesante, muy sugestivo, muy sugerente también, por la sutileza con la que se presenta a Jesús. No se le ve el rostro, no se lo nombra. Es un personaje misterioso, cercano a la figura de la parábola del buen samaritano, que cuenta Jesús, de este samaritano que socorre a un judío malherido en el camino, nos socorre con muchas atenciones, con mucho cariño. Acá este personaje, como se puede ver, está sediento, está esclavizado, sediento, el soldado romano no le quiere dar agua hasta que se muere y hace una breve súplica a Dios
para recibir ayuda y inmediatamente aparece este misterioso y solidario personaje que, bueno, el que ve la película sabe que es Jesús. En este fragmento no se llega a evidenciar quién es. Y lo curioso es que se sugiere acá la potencia de la autoridad mansa, amorosa de Jesús. Porque este fiero soldado romano se queda sin palabras, se queda inmóvil en un gesto facial de misteriosa conmoción al ver cara a cara a ese hombre que no le dice nada, que simplemente lo mira, y ni podemos nosotros saber con qué expresión lo miraba. No sabemos si lo estaba mirando con cara enojado, serio, como amenazante o qué. Lo dudo porque si lo miraba enojado, serio, tal vez el soldado se hubiese puesto a la defensiva. Pero pareciera ser que con toda su tranquilidad, su parsimonia, su templanza, Jesús logra aplacar la ferocidad de este soldado. Lo deja humillado. Mi idea es como que le trae conciencia, le trae como una conciencia de lo malo que está, de lo malo que es él mismo, el soldado, de la maldad que está haciendo y trayéndole como una conciencia de sí mismo y un sentido de culpabilidad, de su error, de su bajeza. Entonces se aparta, se va, como si se arrepintiera el soldado. Esta visión que inspira a Jesús de una potencia, una fuerza, una autoridad, un señorío que puede transmitirse desde la suavidad, desde la ternura, desde el amor. Me hace acordar, valga la comparación, a lo que dijo un expresidente argentino que usaba la metáfora del león herbívoro, combinando la fiereza, la fuerza del león con la suavidad de un animal herbívoro. Y quizás acá hay algo de eso. De hecho, a Jesús se lo suele llamar el león de la tribu de Judá y a su vez el cordero, que es un animal herbívoro. O sea que esta combinación de fuerza, de señorío, de grandeza, de realeza, de poder, de divinidad, con lo más sutil, lo más sencillo, lo más suave, la mayor humildad y ternura. Este misterio de estas dos fuerzas, de este binomio ahí en perfecto equilibrio y combinación, es el que para muchas personas encarnaba Jesús. Vamos a ver ahora el fragmento de otra película que es una película mucho más reciente, Risen en inglés, que es como, acá se tradujo como la resurrección o resucitado. Es una película que sigue la labor de un soldado romano que tiene que investigar la presunta resurrección de Jesús o la desaparición de su cuerpo, a ver qué pasó con ese cuerpo y demás, hasta que termina encontrándose con el Jesús resucitado y se suma finalmente al grupo de los discípulos. Y acá se ve una escena en la que él habla a solas con Jesús y anticipa o aclaro algo que sucede ahí, porque si no, no se va a entender para el que no vio la película, que este personaje, antes de embarcarse en esta tarea, en una charla privada con su jefe en Roma, dijo que lo que más anhelaba era vivir un día sin muerte. Quería paz y un día sin muerte. Bueno, y vamos a ver qué pasa ahora.
siquiera sé qué decir. Abre tu corazón. No puedo conciliar todo esto con el mundo que conozco. Lo has visto con tus propios ojos y aún así dudas. Imagina la duda de los que nunca han visto. Eso es lo que enfrentan. ¿Qué te asusta? Equivocarme. Jugarme la eternidad en ello. Entonces, conócelo. Yo estuve ahí. Cuando moriste. Colaboré. Lo sé. ¿Qué es lo que buscas, Clavio? ¿Certeza? ¿Paz? ¿Un día sin muerte? Esta escena de la película Risen, que significa algo así literalmente como levantado, por la idea de Jesús que se levantó de la muerte. Me parece muy hermosa y me parece interesante resaltar algunos detalles estéticos, si se quiere. Por ejemplo, el aspecto físico de este Jesús, el aspecto racial, lo racial, ¿no? Eligen a un Jesús con cualidad más propiamente medio oriental, como de Medio Oriente, oscura, seguramente a propósito queriéndose diferenciar de la apariencia de otros actores que interpretaron a Jesús en otras películas, que eran blancos, tal vez con ojos claros, y me parece interesante que existan estas múltiples maneras de querer pensar a Jesús, de querer mostrar su apariencia, su cualidad racial, la forma hasta de su barba o de su nariz, si es muy bonito, si no es tan bonito, por decir así. Todos los detalles me parecen muy elocuentes, cómo habla, cómo se sienta. Acá parece sentado de una manera muy particular, el hecho de que esté en la noche mirando el cielo estrellado, todo eso me parece significativo. Y además, en casos como los de esta película, esta escena, no están utilizando citas de los evangelios, sino que los autores están imaginando posibles diálogos de Jesús. O sea, tienen que imaginar cómo Jesús respondería ante ciertas cosas. Tienen que crear ellos palabras para Jesús, lo cual es interesantemente arriesgado, osado, por decir así, por lo que representa. En particular para alguien creyente, para alguien religioso, esta figura que es la encarnación de Dios, o sea, lo ideal para un ser humano, lo perfecto. De tal manera que le tienen que poner palabra y voz a la perfección del amor, de la sabiduría, de la justicia y de todas las virtudes.
qué desafío. Parecería casi, uno podría decir, demasiado arrogante o soberbio querer uno escribirle palabras, en lugar de usar tal vez solo las del Evangelio. Pero también es, creo yo, abrirse tal vez a la fe de que ese mismo espíritu, como creen los cristianos, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, pueda guiarlos a ellos a ser creativos y mostrar que esta luz, esta presencia, esta verdad encarnada en Jesús sigue manifestándose creativamente en la actualidad, como dice el programa Dios en la actualidad. Entonces, desde ese lugar uno puede apreciar y valorar lo que hacen con películas como esta, y procurando mostrar a un Jesús que es compasivo también con los soldados romanos y que conoce los secretos, la intimidad de los deseos, de los sufrimientos del otro, y puede hablar en el lenguaje del corazón para sanar. Se suele decir de Jesús que es el médico del alma. Entonces realmente puede ver lo que sucede en el interior del otro, lo que necesita, y atender a eso y abrirlo a eso. Y le deja un espacio también en este caso. No es autoritaria la manera en la que lo encara. Le dice, conócelo. Si estás con dudas, conócelo. Hacé la experiencia. Entra. Él teme tomar una decisión tan radical porque dice, me juego la eternidad en esto. Temo equivocarme. Y esto tal vez lo podríamos comparar con lo de los musulmanes que tienen esta visión y dicen, ¿qué hago? ¿Sigo con el Islam? ¿Me hago cristiano? No es una decisión menor, me puedo estar jugando la eternidad en esto. Y bueno, cosas que suceden en nuestra vida y que nos golpean de tal manera que no nos permiten quedarnos en la misma situación, tibios o en el medio. Nos obligan a dar un salto arriesgado de coraje, de fe. Y bueno, yo creo que Jesús es una persona o un personaje, o como valga que uno lo vaya a llamar, que suele ir a golpear en esa área al ser humano, en el área de la radicalidad, del cambio, del salto, de la osadía y la pregunta por la eternidad. Vamos a ver ahora otro video que en este caso sí es cita bíblica, que es el comienzo de la película El Evangelio según San Juan, que es... en la película se repasa, creo que textualmente, todo el Evangelio, y en este caso es el llamado prólogo del Evangelio. En el principio era el verbo, o el logos, la palabra, y acá se va a ver la dimensión que se entiende desde los Evangelios y demás, prehistórica, por decir así, o transhistórica, de aquello que se manifestaba y que estaba presente en forma humana, como Jesús de Nazaret. Se habla de una dimensión divina que pasó la historia a hacerse hombre, a vivir en una época determinada y demás, pero a su vez era eso, seguía siendo eso. Y luego dejó esta forma humana para seguir siendo plenamente ese misterio divino. Vamos a ver. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. From the very beginning, the Word was with God. Through him God made all things.
Not one thing in all creation was made without him. The Word was the source of life, and this life brought light to people. The light shines in the darkness, and the darkness has never put it out. God sent his messenger, a man named John, who came to tell people about the light, so that all should hear the message and believe. He himself was not the light. He came to tell about the light. This was the real light, the light that comes into the world and shines on all people. The Word was in the world, and though God made the world through him, yet the world did not recognize him. He came to his own country, but his own people did not receive him. Some, however, did receive him and believed in him, so he gave them the right to become God's children. They did not become God's children by natural means, that is, by being born as the children of a human father. God himself was their father. The Word became a human being, and full of grace and truth, lived among us. We saw his glory, the glory which he received as the Father's only Son. John spoke about him. This is the one I was talking about when I said, he comes after me. But he is greater than I am, because he existed before I was born. Out of the fullness of his grace, he has blessed us all, giving us one blessing after another. God gave the law through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only Son, who is the same as God and is at the Father's side, he has made him known. Esta escena inicial de la película del Evangelio de Juan me conmueve, me inspira algo tan sublime, tan sagrado que casi que ni quisiera hacer comentarios al respecto. Pero hay algunas cosas que se mencionan que me movilizan de manera particular el interés, la curiosidad, el deseo de saber. Cuando habla de la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz brilla en las tinieblas, en la oscuridad, y la oscuridad no la puede retener. Esta vida, que dice que es la luz de la humanidad, es como haciendo referencia tal vez a algo que distingue a la humanidad. El haber sido dotada la humanidad, también se dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, recibió el soplo de Dios. Entonces tal vez se está refiriendo a este soplo divino, a esta vida divina particular, esta luz que recibió el ser humano y que lo posibilita para conocer a Dios, para ser hijo de Dios, para tener una estatura como criatura, como ser de la creación,
sin igual, que no se compara con el resto de las criaturas. Ahora bien, se habla también de la oscuridad y que esta luz, esto especial del ser humano, brilla en algo que se llama la oscuridad, como si fuese la privación o la oposición de esta virtud especial y distintiva que ha recibido el ser humano cuando fue creado. Y que, según se ve, hay un problema en el mundo y es el dominio de las tinieblas. Es como que esta luz, esta vida que es divina, que es el Hijo de Dios, que es el Verbo, que es la palabra por la cual todo fue creado, dice, no puede realizar su plenitud en el ser humano. Algo la tiene, algo la ha abortado, algo la ha sacado. Y por eso vienen los enviados, como se dice de Juan el Bautista, que dan testimonio acerca de la luz, como diciéndole a los seres humanos, hay algo que ha sido dado a nosotros y no lo estamos aprovechando, lo hemos perdido, o lo hemos olvidado, o lo tenemos ignorado. Ese algo de naturaleza eterna y espiritual ahora se corporiza, se manifiesta como un ser humano, camina con nosotros, nos habla y nos posibilita entrar en esa dimensión y volvernos hijos de Dios. Bueno, ahí está el maravilloso misterio que señalan estos textos, los evangelios, y que estas películas intentan evocar para tratar de acercarnos a quien ha sido y tal vez es aún la persona con mayúscula. Como decía una de las visiones de los musulmanes, el puente. Aquello que puede hacernos retornar, recuperar esa luz y esa posibilidad de divinidad, de ser hijo de Dios. Que estaría, como se dice, contra el mundo. Muy bien. No me atrevo a ir a seguir sumando palabras a esto. Voy a cerrar este programa, en el caso de hoy no leyendo o recitando yo un poema, sino compartiendo una canción, el video de una canción. Es una imagen fija que van a ver, pero lo que importa es el audio del cantautor español Marcos Vidal. La canción se llama Parábola y describe, o una especie de adaptación de la parábola del buen samaritano, que antes en relación con la escena de la película Ben-Hur. Esta parábola de Jesús del buen samaritano está adaptada con otros personajes, otros términos, en esta bella canción de Marcos Vidal. Vamos entonces. Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres, y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor poco después. La reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro no
historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Minutos más y el líder de alabanza apareció. 2 teclados, 7 cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón y acercándose hasta el hombre le ayudó. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Con esta hermosa canción de Marcos Vidal titulada Parábola, damos por concluida nuestra emisión de Dios en la actualidad, del tema, la primera parte del tema Jesús, que se continuará en la emisión de la semana que viene. Muchas gracias por haber visto este programa. Los saludo.